Muy buenas tardes. Soy Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a esta conferencia en línea que ofrecerán los profesores Luis Gerardo Gabaldón y María Gabriela Cuevas, quienes disertarán sobre el libro Homicidio, Riesgo, Significado y Castigo, editado por AB Ediciones bajo la coordinación del profesor Luis Gerardo Gabaldón. Esta conferencia se ofrece en el marco del proceso de preinscripciones para nuestros programas de posgrado trimestrales y, concretamente, es presentada por nuestra especialización en ciencias penales y criminológicas, del cual el profesor Luis Gerardo Gabaldón es docente. El proceso de prescripciones en nuestros programas trimestrales cierra el viernes 25 de noviembre, así que los invitamos a conocer nuestra oferta académica y los requisitos y proceso de postulación visitando nuestra página web www.posgrado.ucap.edu.be. Durante el desarrollo de la conferencia compartiremos con ustedes este vínculo e información relevante a través del chat. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, el profesor Gabaldón y la profesora Cuevas nos presentarán el libro y su contenido y luego responderán sus preguntas e inquietudes que les invitamos a formular a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Usar esta sección y no el chat nos permitirá responder de manera más eficaz sus planteamientos. Sobre nuestros panelistas, podríamos decir en un apretado resumen que el profesor Luis Gerardo Gabaldón es profesor titular de Derecho Penal y Criminología en las universidades de los Andes, Mérida y Católica Andrés Bello, sede Caracas. Es abogado summa cum laude por la Universidad de los Andes y especialista cum laude por la Universidad de los Estudios de Roma, con pasantías de posgrado en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge. En la Universidad de los Andes fue asesor del vicerrectorado académico, coordinador fundador del programa de formación de personal e intercambio científico, jefe de la Cátedra de Derecho Penal y director del CENIPEC. Es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, donde ha desempeñado la jefatura de Cátedra de Política Criminal y la de Criminología. Ha sido becario Fulbright en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, en la que fue también profesor invitado e investigador titular asociado. El profesor Luis Gerardo Gabaldón es autor y coordinador de una extensa bibliografía, miembro de comités editoriales e investigador activo de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. La labor científica y docente del profesor Gabaldón ha sido reconocida con varios premios, el más reciente de los cuales se está entregando en este momento en el aula magna de nuestra universidad. Acto en el cual el profesor Gabaldón no está presente por haber decidido cumplir con esta actividad que había sido previamente acordada. Así que cierro la presentación de nuestro profesor, felicitándolo por haber sido condecorado con el reconocimiento general a la labor docente en su primera clase. Respecto a la profesora María Gabriela Cuevas, la profesora Cuevas es abogada por la UCAP, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de pre- y posgrado e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, y es cursante destacada del doctorado en Derecho de nuestra universidad. Agradezco a los profesores por haber aceptado esta invitación y pues les doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta sesión. Yo quise que estuviera conmigo María Gabriela, quien está haciendo justamente en estos momentos el curso de criminología avanzada y que este año, este semestre,
está dedicado en forma temática a este libro. Bueno, no solo el libro, hay otros textos, por supuesto, pero el libro forma parte, como digamos, la columna vertebral de la presentación. De modo que mi idea con esta breve presentación es explicarles un poquito cuál es el contexto en el cual aparece este libro, ¿verdad? Su propósito. Después quiero mencionar brevemente algo sobre la estructura del libro y la forma como se fueron integrando los distintos trabajos. Y después quisiera hacer un comentario final sobre la perspectiva que ha estado considerando la Universidad Católica para expandir los cursos, digamos, monográficos, entre los cuales pues, yo creo, de alguna manera, una novedad, porque usualmente se hacen cursos con programas ya establecidos, y la idea de cambiar y usar cursos monográficos creo que potencia también, incluso a nivel de seminario y doctorado, la función del programa en la universidad. Bueno, en primer lugar, quería decir que el homicidio, aunque nosotros en Venezuela lo tendemos a ver como un problema muy local y muy vinculado al país, es un problema general. América Latina se considera usualmente como el subcontinente más violento porque las tasas de homicidios son de las más altas del mundo. Claro, hay muchos países sobre los que no hay datos. Si fuéramos a preguntar cuál es la tasa de homicidios en Congo, en Ruanda, o en Somalia, probablemente no podemos escuchar simplemente porque no hay datos. Pero en los países que producen datos, indudablemente que la violencia y el homicidio en América Latina son un problema relevante. Incluso países que tradicionalmente tenían tasas muy bajas de homicidio, ¿verdad? Como Costa Rica, Uruguay y Chile, en los últimos años han incrementado también sustancialmente la incidencia de los homicidios. O sea, que este es un problema, digamos, por lo menos a nuestro nivel continental, indudablemente importante. La otra cosa que observamos es que el discurso oficial tiende a ser, y creo que no es un problema exclusivo de Venezuela, pero aquí es muy obvio también, se tiende a ocultar o normalizar la violencia. Son dos cosas distintas. El ocultamiento tendría que ver con la falta de datos y de registros confiables para hacerle seguimiento al fenómeno. La normalización sería una cuestión relacionada a los relatos que tratan de justificar o de alguna manera naturalizar la violencia, dentro de la cual el homicidio es, por supuesto, su expresión más elevada. Entonces, estos dos elementos creo que hacen pertinente, probablemente, una reflexión en torno al homicidio, aunque como muchos han dicho, bueno, ¿qué popularidad tiene un libro de homicidio? Poco, o quizás ninguna, porque quien compra un libro no quiere ir a ver cosas sobre los homicidios, pero la agenda académica y las publicaciones académicas no van necesariamente por el camino de lo que es necesariamente popular o atractivo. Entonces, yo diría que este libro procura fundamentalmente situar la discusión del homicidio como una forma extrema de violencia social dentro del marco de su incremento progresivo, que es indudable en las últimas décadas, y una aproximación a un abordaje con criterios de conocimiento informado, es decir, basado en datos, y articulado con iniciativas ampliamente discutidas y consensuadas. Es decir, si a mí me dijeran qué es lo que se pretende con este libro, bueno, lograr algo de esto. No sé en qué medida, no sé con qué profundidad, pero está orientado en ese sentido. Ahora, ¿de dónde viene el libro? Bueno, el grupo de investigaciones epidemiológicas de la Universidad de los Andes, al cual yo pertenezco, ha venido desarrollando una línea de investigación sobre el homicidio desde hace tiempo, al menos desde 2015, con enfoques cuantitativos y cualitativos. Y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Bogotá, al cual pertenezco desde hace más de 20 años, también ha venido trabajando sobre violencia policial, violencia sobre niños, niñas y adolescentes, incluso cosas muy vinculadas a la violencia, como la trata de personas, en el cual María Gabriela trabaja en un proyecto importante sobre eso, y victimización delictiva, temas que tienen que ver indudablemente con el libro, que busca de alguna manera una integración entre enfoques cuantitativos que están centrados en la incidencia, las tasas, las variaciones interanuales e interterritoriales, que son importantes. No se puede hacer del homicidio una especie de fotografía en un momento y decir, esta es la situación. Hay que estar evaluando esto, cómo evoluciona en el tiempo y cómo se desplaza en diversos territorios
Y hay toda una literatura creciente e importante que aborda sobre todo el problema del desplazamiento. Y por otro lado, informes cualitativos que se centran en los relatos de los victimarios, particularmente en el caso, es muy fuerte en el libro, y después voy a explicar un poquito por qué. También el estudio de casos judiciales y la construcción del proceso penal que lleva el castigo. Consideramos que esta parte de la legalidad vista desde un enfoque sociojurídico, no visto únicamente como lo estrictamente prescriptivo, lo que debe pasar, sino lo que sucede realmente en la práctica, es importante. Y como el homicidio es un hecho pues, muy grave, que se supone que debe ser perseguido y sancionado con mucha frecuencia, aunque no siempre sucede, el aspecto jurídico penal es también muy importante. Entonces, ¿cuál sería el objetivo general? Contribuir a interpretaciones más comprensivas, basadas en hallazgos de diversas fuentes, que aquí se utilizan por muchos lados, y con diversos enfoques, que con enfoques variados también ayudan a tener una visión más completa, con el fin de proponer hipótesis, discutir iniciativas para reducir la violencia social. Ahora, hablando un poco del contenido general del libro, 8 de los 12 capítulos, ¿verdad?, corresponden a un proyecto común que adelantó el MIC, con bases de datos cuantitativos que provienen de una encuesta de victimización en el eje centro-norte costero del país, que se realizó entre 2015 y 2016. Y por otro lado, datos cualitativos que provienen de un arqueo judicial de casos y entrevistas obtenidas con homicidas adultos y adolescentes. Adultos fueron entrevistados en Mérida, los adolescentes en el estado Miranda. Porque a raíz del inicio de este proyecto hemos logrado articular también 2 jurisdicciones, tanto de adultos como de adolescentes en 2 estados del país, Mérida y Miranda. Y actualmente, en el proyecto que llevo con Carla Serrano, estamos trabajando también en conjunto con estas 2, digamos, circunscripciones territoriales. Los análisis sobre los relatos de los victimarios adoptan diversas técnicas, ¿verdad?, y enfoques, pero trabajan sobre una base común, es decir, un cuerpo de entrevistas que se hizo de forma personalizada en personas sentenciadas por homicidios, tanto en los casos de adultos como en los casos de adolescentes. La entrevista sin edición, salvo por la corrección de errores de transcripción de quien hizo la transcripción, fueron preparadas, revisadas y constituye la base fundamental de los escritos que conforman por lo menos el 60% de ese libro. Esto es también una novedad metodológica, porque es difícil encontrar, sobre todo en el campo cualitativo, que un corpus común de conocimiento constituido por relatos pueda ser discutido y abordado por distintos investigadores con distintas técnicas. Entonces creo que esto es también una cuestión que quería destacar, digamos, por lo que representa sobre en cuanto a novedades. Estas entrevistas se desarrollaron entre 2018 y 2020, tanto las de Mérida como las que estaba mirando, y tienen una base temática común. Es decir, que eso también le da una cierta fortaleza y consistencia metodológica, porque las preguntas tienden a repetir el mismo guión. De modo que las respuestas, aunque varíen, por supuesto, porque es una entrevista semi-estructurada, pueden variar y tienen particularidades incluso locales y regionales, obedecen a un diseño metodológico que afronta fundamentalmente la cuestión de la situación del homicidio, las variables inmediatamente antecedentes y el desarrollo de la dinámica que llevó a la muerte de una persona. Eso es, digamos, la guía de articulación de la entrevista. Hay otras 2 contribuciones donde se tratan los casos de Brasil y de Colombia, referidos, en el caso de Brasil, a los patrones de identificación y persecución de los homicidios. Yo creo que Brasil es uno de los países que más se parece a Venezuela en los patrones de violencia social, y por lo que dice este artículo de Michel Nissen, en el mismo abordaje de los casos de homicidios, nos parece que hay una similitud considerable con el caso venezolano, pero siempre es bueno verlo también en perspectiva comparada. Y hay un artículo de la investigadora colombiana Marta Lucía Márquez sobre las políticas de los gobiernos de Santos y de Duque en la zona fronteriza con Venezuela, que son zonas muy afectadas por la violencia y que dan una visión también de lo que pasa en Colombia del otro lado de la frontera. Entonces, bueno, yo creo que los resultados de estas investigaciones que están condensados en este libro son útiles para diversas audiencias, desde fuera del tema de justicia.
Dentro del sistema de justicia, me parece que fundamentalmente pues, el Ministerio Público, la Defensa y la Judicatura Penal, como agentes que determinan la responsabilidad y deciden sobre la aplicación de las sanciones, y por supuesto también sobre el sistema penitenciario, que ahora incluye incluso los correccionales donde se encuentran los adolescentes en conflicto con la ley penal. Están ahora amparados y cubiertos por la misma instancia, digamos, administrativa de gestión. Por otra parte, también hay organizaciones de la sociedad civil que parecen muy relevantes, que intervienen, informan y sugieren sobre esos aspectos vinculados a la administración de justicia, como Provea, que todos conocemos, como fue la red de apoyo, es decir, muchas más. Y bueno, esto a mi modo de ver, digamos, facilitaría la integración de estas instancias y de estas diversas, digamos, organizaciones en un proyecto de discusión que lleve a la realización de políticas que sean factibles, aplicables y sobre todo con amplia discusión pública, cosa que no sucede muy frecuentemente, digamos, en Venezuela. Yo diría que, bueno, los métodos cuantitativos y cualitativos debidamente combinados, ¿verdad? Y la variación que tienen los homicidios, por ejemplo, por otros delitos violentos, cosas que se abordan en este texto, son elementos importantes para orientar la discusión de la política pública, también lo relativo a las armas de fuego, relativo a la participación de la policía, como Gabriela va a hacer una intervención centrada específicamente sobre esto, sobre la intervención de la policía en la violencia social, que es un aspecto muy importante, contribuyen pues a esta definición. Actualmente, bueno, pues, además dialogamos, no es solo un proyecto del LIC, dialogamos en el libro, pues con variados investigadores nacionales, entre ellos Andrea Villano, Keiner Ávila, Verónica Zubillaga, Roberto Vicente León y colaboradores, Santiago García y colaboradores, José Luis Fernando, entre otros, y con Michelle Nice y Marta Lucía Márquez en Colombia, aportando diversas perspectivas y utilizando también su producción y su conocimiento e interpretación. Pretendemos pues avanzar, ya para concluir, en un seminario doctoral de alcance internacional que promueva la participación de colegas, funcionarios y especialistas de otros países, fomentando un estudio comparado a otros internos en todos los contextos que, si bien pueden guardar relación de semejanza con Venezuela en algunos aspectos, pues tienen también grandes diferencias en cuanto a regímenes políticos, desarrollo económico, estratificación, movilidad vertical, entre otras características. La OCAP, pues, creo yo, y con esto voy a concluir, procura, a mi modo de ver, estar a la altura de los retos de una convocatoria de carácter interdisciplinario que amplíe el carácter usualmente dogmático y unidisciplinario que caracteriza a los posgrados de Derecho, y facilitando la incorporación de visiones metodológicas alternas, ¿verdad?, que contribuyan a minimizar el fetichismo legal y a enriquecer el tratamiento jurídico respecto a los problemas sociales. Esto es lo que yo quería preguntar. Bueno, seguidamente les voy a hacer mi intervención. Empiezo por dar las gracias al profesor Rivera, que me invitó a estar aquí con ustedes, a Luis Pompillo, que organizador de la actividad, pero también a Keiner Ávila, porque es el autor del texto que les voy a estar comentando. Y también quiero hacer un agradecimiento al profesor Marcelino Bisbal y a todo el equipo de AB Ediciones, que en el último año completó 40 publicaciones impresas y 10 libros digitales, y eso en nuestro país, en nuestro contexto, es muestra de un gran esfuerzo y, como ellos mismos dicen, pues muestra de resistencia. Gracias al trabajo de todos los que he mencionado, pues porque el poder tener un texto como este por escrito que nos permite llegar al conocimiento y poder discutir sobre el trabajo que es de suma importancia. Yo les voy a hacer la intervención sobre el artículo, como les decía, de Keiner Ávila, titulado Construcción de indicadores sobre el uso de la fuerza letal en Venezuela. Como ya decía el profesor Gabaldón, se refiere a muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado y específicamente
los resultados de los indicadores ocurrió en el año 2017. En esa construcción de indicadores, el autor se basa en los que utilizó el grupo de investigaciones al que pertenece, que lleva adelante el monitor de uso de la fuerza letal en América Latina. Es una publicación en el 2019 que recoge datos sobre 5 países: México, Colombia, Brasil, El Salvador y Venezuela. Entonces, bueno, lo interesante con el libro en general y este artículo en particular es que para una persona como yo que trabaja el tema de violencia desde la mirada de otro delito diferente, no el homicidio, en el libro nosotros podemos encontrar información de mucha calidad sobre cómo investigar sobre estos temas. Y este es un artículo que particularmente nos muestra, pues, habla de la construcción de indicadores, como no está el homicidio, pero cómo lo vamos a medir en esa pequeña forma en que podemos ir dando distintas interpretaciones respecto al hecho grueso. Dos cosas de la intervención del profesor Gabaldón que quiero destacar de entrada que relacionan con el texto. Es que se habla de la naturalización y la normalización que puede haber respecto de ciertos acontecimientos. Y en este tema particular del que les voy a estar hablando, yo advierto que precisamente desde la manera en que se aborda esta temática por parte de las autoridades públicas, hay una manera de presentarlo que hace tender a la normalización y naturalización, porque donde nosotros estamos mirando y buscando uso abusivo de la fuerza letal, vamos a encontrar que son situaciones que al momento de ser recogidas se nos van a estar presentando bajo el título de muertes por intervención legal. Esa muerte por intervención legal a lo que se refiere es a muertes en las que ha habido intervención de alguna autoridad pública que ha sido catalogada esa muerte como una muerte por resistencia a la autoridad. Pero el solo hecho de llamarla legal lleva a pensar que aquello es acorde, es cónsono con lo que establece la legislación. Resulta que la legislación establece, por el contrario, unas modalidades de uso de la fuerza que tienen que ser proporcionadas y diferenciadas, y la resistencia a la autoridad que le daría posibilidades de una intervención con fuerza letal a la autoridad pública es cierto tipo de resistencia frente al que se consideraría legítimo porque está en defensa de la propia vida o de la vida del tercero. Entonces no es posible todas las muertes, sean producto de abuso o no, calificarlas como mera resistencia a la autoridad y denominarla muerte por intervención legal. Tenemos ese punto de partida. Cuestionamos que se llame intervención legal a la intervención de la autoridad pública. ¿Por qué no? Porque hay intervención de autoridad pública que es abusiva, que se ejerce en violación de los derechos humanos. Luego, en este artículo que les voy a comentar, también se hace referencia al otro punto, el del ocultamiento, el de la opacidad, el de que las cifras oficiales no muestran lo que en efecto ocurre, o cuando lo muestran nos deja ver que por lo regular no tenemos acceso a la información en su totalidad. El artículo comienza haciendo una revisión de contexto en la que no voy a profundizar por cuestiones de tiempo, pero que nos dejan ver que esta opacidad y este ocultamiento es una cuestión histórica en nuestro país, porque ahí se hace referencia al 89 como ese momento a partir del cual empieza a incrementarse el uso generalizado de la fuerza por la autoridad pública. Y en ese entonces, ya cuando se habla del número de víctimas, se habla de entre 200 y 3.000. Cuando nosotros vemos que hay un margen
tan grande de diferencia entre la cifra oficial y la cifra según otro tipo de denuncias, vemos que lo que hay en el fondo es ocultamiento. Es una situación que es histórica en el país. A ver, cuando el autor, el general, nos hace esta presentación, habla de 3 tipos de indicadores. Los indicadores de contexto, que hablarían del perfil de las víctimas. Aquí por víctimas se está haciendo referencia tanto a los civiles como a los funcionarios públicos que fallecen. Luego, también entre los indicadores de contexto está el del tipo de armamento al que tienen acceso las policías, dependiendo de si la policía municipal, o nacional o si se trata de cuerpos especializados. El tipo de armamento se va especializando también. Y lo que podemos decir de manera resumida es que todo funcionario público tiene acceso a un arma de fuego, es decir, tiene poder letal. Y esos grupos especializados que deberían estar exclusivamente para esos grupos tácticos, formalmente solo la Policía Nacional Bolivariana debería tenerlo. En la práctica hay otros cuerpos que las tienen y manejan esas armas muchísimo más especializadas. Otros cuerpos son, por ejemplo, el CICPC, el CEBIN y la Guardia Nacional Bolivariana. Esto en general sobre las armas de fuego. Otro indicador de contexto habla también de las denuncias, el grado de denuncias que existe sobre uso abusivo de la fuerza letal, que en nuestro país sabemos que es una realidad presente y constante. Luego están los indicadores de incidencia y por último los indicadores de abuso de la fuerza. Yo los de incidencia solo les voy a mencionar que allí nos estarían hablando, pues como les decía antes, del número de civiles muertos y el número de agentes muertos y el número, cada uno de esos números contrastados con la cantidad de habitantes, es decir, la tasa por habitante, y contrastado con la cantidad de agentes, la tasa por agentes. Ahora bien, concretamente sobre los indicadores sobre abuso de la fuerza letal. El primero de ellos es la relación entre el número total de homicidios y el número de civiles muertos por disparo de arma de fuego de agentes de seguridad pública en servicio. En este sentido tenemos que para ese año 2017 el total de homicidios fue 19.387 y el número de homicidios que fueron ocasionados por la fuerza pública, si tomamos en cuenta el dato oficial emitido por el ministro Néstor Reverol en rueda de prensa en ese año 2017, ese número es de 4.988 personas. Si contrastamos las dos cifras, eso habla de un 25,8%. A ver, aquí el autor nos muestra que hay una referencia que es que más del 10% sugiere un uso desproporcionado y abusivo de la fuerza letal. Más del 10%. En el caso de Venezuela, en ese año estamos hablando de un 25,8%. Y el año siguiente fue de un 33%. Son cifras que van en aumento. El siguiente indicador es el de la relación entre el número de civiles muertos y el número de agentes muertos en servicio. Aquí en primer término les voy a hacer la referencia a ese estándar que ha utilizado este grupo de investigadores en cuyos indicadores se basa el estudio. Allí se habla de que más de 10 civiles por agente sugiere un posible uso abusivo de la fuerza letal en defensa de la vida. Okay, entonces vemos más de 10 civiles por agente, hablaría de abuso. En el caso de Venezuela tenemos dos posibilidades. Una, si tomamos en cuenta los funcionarios muertos en servicio,
En ese año fueron 16 funcionarios que resultaron muertos estando en servicio. En ese caso, la cifra es de 93,6, es decir, por cada funcionario muerto, mueren 94 civiles. Antes les dije, más de 10 sugiere uso abusivo. Aquí estamos hablando de 94 civiles. Habría posibilidad de tomar en cuenta otro número, y para evitar sesgos, el autor no los pone a disposición, que es tomar en cuenta el número de funcionarios muertos, ya no en servicio, sino funcionarios muertos. En ese caso, la cifra pasa a ser de 57 funcionarios muertos, 57. Y en ese caso, entonces, ya esa relación no sería de 94, sino de 26. Es decir, por cada funcionario muerto, mueren 26 civiles. Seguro ustedes se acuerdan, pero yo lo reitero. Antes dijimos, más de 10 civiles muertos por agente sugiere uso abusivo de la fuerza. Aquí, por esa medida chiquita, que sabemos que están muchísimos de los casos de policías que han sido víctimas, porque el victimario busca tener el arma y los ha matado sin estar en servicio. No son los casos que estamos estudiando. Incluso tomando en cuenta esas cifras, estaríamos hablando de 26 civiles por funcionario. Luego el siguiente indicador es la relación entre el número de civiles muertos y el número de heridos. Hay una relación en este caso de que por cada civil herido mueren 16. Si tomamos en cuenta que el uso de la fuerza debe ser diferenciado y proporcionado, el funcionario público debería utilizar distintas maneras de contener al civil que se le está resistiendo antes de llegar a la legalidad, lo que sugiere que deberían haber más heridos que fallecidos. En este caso, sin embargo, se habla de que por cada civil herido mueren 16. Sin embargo, aquí el autor nos hace también una alerta. No debemos tomar esta cifra como absolutamente cierta, porque hay subregistro en materia de heridos. Es decir, no hay cifras oficiales. Partimos de que la regla en general es la opacidad. Salvo contadas excepciones, no hay cifras oficiales. Entonces, ¿cómo se obtienen estos datos? A través de la prensa, a través de las organizaciones de derechos humanos, a través de como les decía, la prensa y las organizaciones. Y pues en ese caso es un hecho que los heridos no son noticias. Casi la totalidad de los supuestos no hay reflejados heridos, y eso más bien hace suponer de que la información no está debidamente recogida. ¿Qué es lo que se puede subrayar ahí? Es indispensable que existan las cifras oficiales, tanto para nosotros manejar la realidad de los hechos, como para el Estado hacer políticas públicas que atiendan verdaderamente la magnitud de la realidad. Bueno, el último de los indicadores de abuso de la fuerza sería el del número de civiles muertos por incidente. Y allí pues se habla de un total de 979 casos, en el cual hubo 1.497 heridos, y eso habla de un número promedio por evento de 1,53. Las conclusiones a las que llega el autor es que estamos frente a una masacre por goteo, definiendo masacre como las muertes que el propio sistema penal produce diariamente. En este punto le cita a Zaffaroni, quien nos habla de masacre como aquel homicidio que produce un número considerable de personas muertas por agentes del Estado o por grupos organizados que tienen control del territorio, bien sea directamente o con la complacencia de esos agentes del Estado o esos grupos que tienen el control del territorio. Y esas muertes se producen
en contextos que no son de una guerra o de una situación que hable de una cierta similitud o simetría en la fuerza letal que tienen los contendientes. Esas masacres que están definiendo se pueden producir, se pueden ejecutar bien de forma súbita o de manera continuada, prolongada en el tiempo, y es a esto a lo que se refiere con masacre por conteo. Es similar a lo que se produce con el accionar de los grupos de exterminio. Datos adicionales a los que se llega después de estas observaciones. En 2017, en Venezuela, fallecieron 14 personas diarias a manos de las fuerzas de seguridad, de las cuales solo 4 llegaron a los medios de comunicación. Por cada 5 funcionarios heridos, hay registrada una muerte. Bueno, son cifras verdaderamente serias que nos reflejan pues la magnitud del problema en Venezuela y la importancia de que siga habiendo personas que lo están estudiando, lo están analizando y lo están dejando por escrito para que haya distintas fuentes que hacen referencia a estos hechos por más que se quiera silenciarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Gabriela Cuevas, profesor Gabaldón. Concluida la presentación de los profesores, los invitamos a formular sus preguntas o comentarios a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación. Si usted está conectado a través de una computadora, consigue esa sección en un botón en la parte inferior de la interfaz de Zoom. Mientras formulan sus comentarios, ya tenemos algunas preguntas registradas. Vamos a aprovechar para recordar o compartir con ustedes alguna información relevante. En este sentido, les recordamos que las preinscripciones de nuestra especialización en ciencias penales y criminológicas está abierta hasta el viernes 25 de noviembre. El proceso de postulación se cumple completamente en línea y toda la información sobre el programa y las preinscripciones se ofrece en nuestra página web www.postgrado.ucap.edu.ve. El programa de especialización en ciencias penales y criminológicas es un programa de régimen trimestral. También se encuentran abiertas las preinscripciones para el programa de doctorado, también de régimen trimestral. Toda la información sobre nuestra oferta de estudios para cuarto nivel está disponible en la página web de la universidad. El libro presentado por los profesores puede ser adquirido en formato electrónico a través de la plataforma de nuestra editorial universitaria. Esa plataforma es www.abediciones.ucap.edu.ve. Mientras se responden las preguntas formuladas por ustedes, yo voy a compartir en el chat la dirección web de la editorial. Es www.abediciones.ucap.edu.be. Los invitamos a visitar la página, a conocer el catálogo de publicaciones que pueden ser adquiridas en línea desde cualquier lugar en formato electrónico. Y de igual forma, antes de atender a las preguntas, queremos invitarlos a la Feria del Libro del Oeste de Caracas, la FLOC UCAP 2022, que tendrá lugar en nuestro campus de Montalbán
desde el lunes 28 de noviembre y hasta el sábado 3 de diciembre. Va a ser una semana llena de actividades muy interesantes, venta de libros, expositores, conferencias, actividades en nuestro centro cultural. Así que los invitamos a acercarse a nuestro campus de Montalbán desde el lunes 28 de noviembre y hasta el sábado 3 de diciembre. El cronograma y la planificación de actividades será compartida por las redes sociales de la universidad en los próximos días. Vamos entonces a cumplir la dinámica final de esta actividad respondiendo a sus preguntas y planteamientos. La primera pregunta que formulaban en el chat es ¿dónde puede conseguirse el libro del que hemos estado conversando durante el día de hoy? Fíjense, el libro está disponible en librerías, en formato físico, incluida la librería del señor Amenábar, acá en el campus de Montalbán, la que está en la planta baja del módulo 5, pero en formato electrónico está disponible, puede ser comprada en la página web que señalé hace un momento. Les repito, la dirección es www.abediciones.ucap.edu.be. Allí está descrito todo el procedimiento de pago. Hecho la compra, usted recibe un vínculo para que tenga acceso a el libro, ¿sí? La segunda pregunta, profesores, es la siguiente. ¿Consideran que la reforma del sistema policial adelantada por el gobierno nacional ha tenido algún impacto en las cifras de homicidios registrados en Venezuela o en los homicidios cometidos por la fuerza pública? Bueno, voy a responder porque incluso en algo que escribí me refiero específicamente a ese punto. Sí hubo un efecto que se podía medir entre el 2008, fecha en que se aprobó la ley de la reforma, y el 2013. Los homicidios bajaron sustancialmente en las policías estatales y las policías municipales, que eran los blancos fundamentales de la reforma. No así en el 677, al contrario de aumentar, que estuvo siempre al margen de la reforma y solo hasta el 2012 fue promulgada, digamos, la ley de la OSPI, llamada título larguísimo, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, etcétera, que regula la policía de investigaciones. Entonces, ese es un dato que a mi modo de ver, es un dato científico por proveer, que es una organización muy seria, muy confiable en todo lo que hacen. Y creo que hay otros también que aportan estos datos porque muestran que sí se puede decir que hubo un efecto. Ahora, que a largo plazo la reforma funcional, eso es materia de otra discusión, porque incluso lo que he podido observar yo es que mientras los propios funcionarios policiales, hasta el año 2017, que fue la época cuando comenzó, digamos, el incremento sustancial de la violencia policial, decían que ellos estaban muy bien entrenados en lo que era resolución de conflictos, técnicas de conversación, presencia policial. Pues, aunque decían que eso era lo que habían aprendido, pues no lo aplicaban en la práctica. Lo que quiere decir que no basta con la educación, y eso es un tema también de discusión importante, porque muchas personas y mis estudiantes de grado dicen, bueno, la forma de resolver la violencia policial es educar a la policía. Pero en los últimos años los niveles de educación de la policía se han extendido a nivel universitario y la violencia policial no ha bajado. Quiere decir que no es la educación de los funcionarios policiales, como ya refería también otra investigación que se ha hecho incluso en otras partes con una variable crucial y determinada. ¿Sí? No es porque los policías sean más educados, tengan más nivel de educación, van a dejar de aplicar la fuerza. Hay otras variables mucho más importantes, como la supervisión, el control y la rendición de cuentas, que creo yo que son determinantes en esta materia. Sí. Y preguntan también si los contenidos abordados por el libro de alguna manera se revisan en los cursos de la especialización. En este sentido, yo quisiera pedir al profesor Gabaldón, que es
profesor ancla del programa de especialización que nos comente. El profesor Gabaldón, nuestro programa de especialización no es solamente en derecho penal, sino en ciencias penales y criminológicas. Y el profesor Gabaldón de alguna manera lleva el eje de las materias obligatorias y electivas vinculadas con esta disciplina. Así que, profesor Gabaldón, si nos podría comentar un poco al respecto. Bueno, sí, que este es un curso monográfico que yo no había pensado hacer y que es la primera vez que hago un montaje. O sea, el curso se llama Criminología Avanzada y tenía un programa, digamos, de tópicos un poco más especializado del curso general de Criminología, pero no había pensado dentro del curso de Criminología dar un curso monográfico por homicidio. Pero ya que tenemos disponible el libro y la investigación, se hizo así y yo estoy sumamente contento porque de verdad siento que la recepción que tengo en el grupo que está haciendo este curso, ¿verdad? Es muy buena. Está muy interesado. Allá hay fiscales, hay profesores, hay abogados de ejercicio, es una audiencia muy variada, pero todos están muy entusiasmados. Y quizás creo yo porque ven una cara que usualmente no está en los programas de derecho, que son un poco doctrinarios, muy rígidos, muy normativos, y aquí tienen una visión de cuestiones relacionadas a la praxis, digamos, del control social formal, que lo hace meditar y reflexionar sobre muchas cosas. Incluso con Gabriel hay una discusión muy interesante sobre lo que significa el estado de excepción. Porque hay un artículo de Briceño León, muy interesante, por cierto, que comentamos en estos días, llamado Homicidio, donde se sostiene prácticamente que se vive en un estado de excepción donde los funcionarios policiales están autorizados a matar. Y Gabriela preguntaba con todo sentido, pero bueno, ese no es el estado de excepción de que habla la Constitución, porque el derecho a la vida no puede ser nunca suspendido. Entonces ya el hecho de que un sociólogo utilice esa expresión, ¿verdad?, con otras fuentes, introduzca otros elementos para ver qué es un estado de excepción desde el punto de vista social y no estrictamente jurídico o constitucional, es un enriquecimiento para la discusión del tema. Yo siempre creo que los enfoques interdisciplinarios y las contribuciones que hacen otros colegas fuera del derecho en esta materia es muy importante. Sí, en este sentido también quise... Lo que podría yo acotar de esa discusión en clase en ese día es que, bueno, desde el derecho siempre estamos con la mirada de el deber ser y de destacar y poner en claro el deber ser para que lo contrario, el solo relato de la realidad no nos vaya llevando a esa naturalización. Porque, bueno, si la práctica vivimos en un estado de excepción donde está permitido matar, qué bueno que tenga alguien que me recuerde que en estado de excepción formal no está permitido matar, porque lo que vemos en nuestra realidad es que hay mucha gente que cree, que ha llegado a creer que ese estado de cosas es natural y es aceptable y no lo es. Eso lo reiteramos y lo reafirmamos. Sí, creo que sería o es interesante destacar que nuestro programa de especialización es de perfil de ingreso abierto. Esto significa que no va dirigido exclusivamente a abogados, sino que pueden postularse a él y de hecho tenemos estudiantes de otras disciplinas, comunicadores sociales, psicólogos, sociólogos, criminólogos, licenciados en ciencias penitenciarias, porque, como señalaba el profesor Garantón, tanto el programa como el enfoque de las materias es interdisciplinario. Hay una pregunta, vamos a cerrar con esta pregunta porque hay otra actividad programada para esta sala de conferencias a las 4 de la tarde. Esta pregunta dice lo siguiente: ¿consideran los panelistas que los cuerpos policiales del país están militarizados o que la seguridad ciudadana en general está militarizada? Y si creen que lo está, ¿esta militarización tendría alguna relación con el incremento de los homicidios por parte de los organismos de seguridad?
No sé, yo le daría la palabra a Gabriela primero, yo puedo comentar algo después. Bueno, precisamente es lo que destaca el libro, en la contextualización inicial del artículo, se habla precisamente de la militarización en la que estamos viviendo y cómo ese es el entorno que rodea a estas cifras que se están dando y los operativos militarizados por los que actúa la policía. Entonces, ciertamente sí, y cuando vemos cuáles son los cuerpos que intervienen, son cuerpos que tienen una intervención y sobre todo una lógica militar, con tácticas militares, no de seguridad ciudadana, que es la lucha constante de los activistas en derechos humanos desde que se produjo la decisión a favor de los demandantes. En el caso de Caracazo se condenó al Estado venezolano, pues se habló de la importancia de generar unos planes para actuar cuando se necesita actuar frente a la población en una lógica que no sea una lógica militar de enfrentar al enemigo, sino desde la lógica de la seguridad ciudadana, que es completamente diferente. Sí, bueno, esa es una pregunta de verdad muy compleja, porque la experiencia, por ejemplo, de los regímenes militares autoritarios del Cono Sur en los años 70, fundamentalmente en Chile y en Argentina, los índices de homicidios se dispararon cuando se produjo la transición a la democracia. Uno preguntaría, pero entonces, ¿cómo es esto? En democracia hubo más muertos por parte de la policía. Por eso digo que es una relación compleja. Y no hay que confundir régimen militar con estilo y controles militares de la policía. Eso es muy importante, porque en Venezuela, si bien no tenemos un régimen formalmente militar, ¿no?, donde los militares estén formalmente gobernando, hay un régimen militarizado, ¿sí?, de la gestión pública, no solo de la policía, sino prácticamente la ocupación de muchísimos espacios por parte de los militares. Y no solo es lo que dice María Gabriela, de que la lógica militar es la lógica del enemigo, del exterminio, porque esa es la lógica de la guerra, mientras que la lógica de la policía es la lógica de la resolución del conflicto y del apaciguamiento del ciudadano, por consiguiente usar la fuerza con mucha más ponderación. Y eso está bien establecido y eso se conoce en todas partes. En la práctica no es así. Y la razón fundamental, no solo eso, digo que es importante, sino que los militares no están sometidos a ninguna forma de auditoría, que es lo fundamental. Si una de las variables para controlar la violencia es la auditoría de los funcionarios que hacen eso, ¿a qué auditoría están sometidas las autoridades militares cuando ejecutan fuerza? Yo tengo la hipótesis incluso de que los militares, para no exponerse a aparecer como los primeros protagonistas de actos de violencia extrema, porque una de los hechos documentados de 2017, la Guardia Nacional decía como una fuerza a la que es atribuible en las manifestaciones gran número de muertos, utilizó formas militarizadas de policía civil, como la creación de las llamadas fuerzas policiales de la FARC, Fuerzas Armadas Especiales, ¿no?, Fuerzas de Acción Especial de la Policía Petrolera, para encubrir justamente y para desplazar a otros grupos en el ejercicio de la violencia extrema que estaba en la Guardia. Pero ¿a quién corresponde? Eso si no hizo un ministro que era militar, si este cuerpo se creó al margen de la ley, que los grupos tácticos no permiten la creación de su cuerpo. Entonces digo que la relación de la militarización con la seguridad ciudadana es realmente compleja, digamos, y no es una cosa simplista. Yo diría que sí, y uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es la militarización de la seguridad ciudadana, que incide en estilos casi de guerra, aunque las metáforas de guerra sobre la delincuencia también han existido en regímenes democráticos. Eso de la guerra lampa no es una consigna nueva, pero en la práctica la instrumentación de estos operativos y el control militarizado, que supone que hay escasísima represión de cuerpos, que por definición los militares pues, no rinden cuentas. Eso creo que complica y realmente explica en buena parte lo que está sucediendo. Muchas gracias. Bien, hemos agotado el tiempo programado para esta actividad. En nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UCAP, damos de nuevo las gracias a los profesores Luis Gerardo Gabaldón y María Gabriela Cuevas por su valiosa colaboración académica. Agradecemos a ustedes por su asistencia y los invitamos nuevamente a visitar
nuestra página web para conocer la oferta que en estudios de cuarto nivel les da la Universidad Católica Andrés Bello. Los invitamos a conocer el catálogo editorial de nuestra editorial universitaria AB Ediciones, visitando su página www.abediciones.ucap.edu.be, donde pueden conseguir y adquirir en formato electrónico el libro del que hemos conversado en la tarde de hoy, y finalmente reiterar la invitación a la Feria del Libro que tendrá lugar en nuestro campus en Montalbán desde el lunes 28 de noviembre y hasta el sábado 3 de diciembre. La grabación de esta conferencia será publicada en las próximas horas en los canales y redes sociales de los estudios de posgrado de la UCAP. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, profesores. Gracias.